La carrera espacial fue un enorme instrumento de propaganda durante la Guerra Fría, con una presión para sus integrantes tremenda y una gran atención mediática. Ningún posible error debía ser publicado, ya que supondría una desventaja frente al enemigo al otro lado del océano. Es así como ha nacido la leyenda de los cosmonautas fantasmas. Llamamos cosmonautas a los astronautas que iban a bordo de las naves lanzadas por la Unión Soviética durante esos años. Oficialmente el primer hombre en llegar al espacio fue el ruso Yuri Gagarin, puesto en órbita el 12 de abril de 1961 a bordo de la nave Vostok 1, dio la vuelta al planeta en 108 minutos, aterrizando exitosamente en paracaídas tras eyectarse de la cápsula a unos 7 kilómetros de altura. Pero hoy no estamos aquí para hablar de hombres. La primera mujer oficialmente en llegar al espacio fue la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova, bajo el nombre en clave de Chaika, gaviota en ruso, el día 16 de junio de 1963 a sus 26 años y a bordo de la nave Vostok 6, dio 48 vueltas a la Tierra en aproximadamente 3 días. Tendrían que pasar 19 años para que otra mujer, Svetlana Savitskaya, viajara al espacio. Pero, ¿y si Valentina no hubiese sido la primera mujer en llegar al espacio? Aquí comienza el tema a tratar en nuestro vídeo. Los años 50 eran una época alegre, se bailaba, se iba a la playa, pero unos hermanos italianos, los Giudica Cordiglia, tenían otra afición: la radio de onda corta. Les permitía hablar con personas de todo el mundo, en cualquier idioma, y el día 4 de octubre de 1957 descubrirían algo que los haría famosos para siempre y que corroboran las personas que estuvieron allí. Ese día fue lanzado el primer satélite de la historia, el Sputnik 1, el cual emitía un característico pitido. Los soviéticos publicaron la frecuencia a la que emitía y así los hermanos con su aparato de onda corta lograron escuchar el pitido espacial. Un mes después consiguieron captar el latido de un perro, como pudieron comprobar el padre y el hermano, el cual había estudiado medicina. Se trataba de Laika a bordo del Sputnik 2, la primera víctima del espacio. La perra murió por sobrecalentamiento. Así los hermanos comenzaron a grabar todo satélite que orbitara nuestro planeta, acumulando un archivo que aún hoy día es de un valor incalculable. Hasta este punto todo parece relativamente normal. Sin embargo, los hermanos lo escuchaban todo, tanto lo que querían como lo que no querían que escucháramos. Escucharon sonidos de todo tipo que pudiéramos imaginar, desde una respiración y latidos humanos en supuestos satélites soviéticos que se estrellaron, la voz de Yuri Gagarin, ellos solos, en base a la longitud de la antena de una cápsula estadounidense que se veía en una fotografía, consiguieron averiguar la frecuencia a la que emitiría John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Averiguaron que los soviéticos utilizaban una pieza musical para anunciar un lanzamiento inminente, etc. Realizaban las captaciones desde un pequeño búnker alemán que habían transformado en la estación Bert. Era la estación independiente más importante. Daban información desde a noticiarios hasta la NASA, siempre llena de gente, invitados por los hermanos que servirían como testigos. Sus grabaciones furtivas a los estadounidenses les ganó el favor de la NASA, acompañado de un pequeño intercambio de frecuencias. Pero sin duda la transmisión captada por los hermanos más interesante y que más alimenta la curiosidad, es la que captaron el 23 de mayo de 1961. Se trata de una mujer. A no ser que sepan ruso, escuchen el tono de desesperación con el que habla.
La grabación que acaban de escuchar tiene una larga historia de polémica. Lo único que se tiene por seguro es el tono de nerviosismo y desesperación de la voz femenina que escuchamos, la cual parece estar esperando una respuesta de su interlocutor. Sabemos que la hermana de los hermanos Yudica Cordiglia hacía de intérprete de ruso para sus hermanos, la cual aprendió para traducir los mensajes que llegaban a la estación. Es de suponer que fue ella la primera en traducir la voz de esta mujer. Sin embargo, la grabación tiene tal ruido de fondo que las palabras son casi irreconocibles. Es de suponer por tanto que la traducción que circula por la red es la original, no ha sido adjuntada al audio que acaban de escuchar porque gran parte de las palabras se pierden entre el ruido, pero, sin embargo, ahora se muestra la traducción original en pantalla. Efectivamente. Según la traducción original estamos escuchando la voz de una mujer justo antes de morir calcinada posiblemente durante una reentrada fallida a la Tierra mucho antes de que la primera mujer oficialmente la orbitara. He aquí la polémica que surge debido a la teoría de la conspiración. La grabación de los hermanos se tiene por verídica, debido al gran número de testigos que estaban presentes y al archivo físico existente, además de la gran cantidad de documentos gráficos y documentales grabados. Frente a muchos inconvenientes, la mayoría coincide en que la voz tiene un cierto deje extranjero, es decir, que la mujer de la grabación no es hablante nativa de ruso. Es un serio inconveniente ya que sabemos con certeza que todos los cosmonautas soviéticos eran elegidos como hablantes nativos de ruso y por lo tanto fluidos al hablarlo. Como punto de referencia, compárenla con la siguiente grabación en la que se escucha la voz de Valentina Tereshkova, la primera mujer en orbitar la Tierra y originaria del Oblast de Yaroslavl, en la Rusia central. Juzguen por ustedes mismos. Existen todo tipo de rumores sobre esta grabación. Algunos dicen que la cosmonauta iba acompañada por un compañero de viaje, aunque esto es un mero rumor. También se dice que el nombre de la cosmonauta era Ludmila Tokov, nombre que no se tiene en claro de dónde ha surgido al igual que el nombre del supuesto acompañante llamado Nikolai o Anatoly Tokovi. Debemos considerar esto como datos que surgieron después de realizar la grabación y de muy dudosa veracidad. De lo que sí se duda ampliamente es de la traducción original. En 2009 Brian Dunning ofreció una conferencia donde dio otra traducción a la voz femenina gracias a un equipo de hablantes de ruso e intentó dar una explicación. Según esta, durante la mayoría de la grabación se repiten una serie de números sin un orden aparente, y se repiten varias veces las mismas palabras, lo cual es cierto como podíamos ver en la traducción original, sin embargo, él le da otro sentido a esas palabras, su traducción la pueden ver en pantalla. Como pueden ver, esta traducción del texto descarta la teoría de la calcinación, esta es posible que en realidad se trate de una persona en tierra hablando por radio a otra que sí está en vuelo. Es cierto que esto tiene muchos puntos en los que apoyarse. Vayamos punto por punto. La grabación fue tomada el 23 de mayo de 1961, es decir, solo habían pasado 75 días desde que el primer hombre en orbitar la Tierra, Yuri Gagarin, realizara su misión. Entonces, ¿qué sentido tenía lanzar una misión tan similar a tan corto plazo de la primera misión?
Ni siquiera se había iniciado el programa de mujeres cosmonauta en la Unión Soviética. Como vemos, esto no tiene ningún sentido cronológico. El problema es que estamos dando por hecho de que se trataba de una misión espacial. Entonces, ¿existían vehículos de otro tipo que realizarán reentradas a la Tierra? La respuesta es sí, como por ejemplo el X-15 americano que superaba los 80 kilómetros de altura y en el que muchos astronautas se entrenaron. Podemos suponer que los soviéticos poseían algo parecido. También se sabe que días después de registrar la grabación, la agencia TASS, que era la agencia de prensa soviética, hoy conocida como ITAR-TASS, anunció que el día 23, el día de la grabación, había regresado un satélite a la Tierra que se había quemado y desintegrado en la atmósfera, sin persona alguna dentro. A pesar de esto último, el único satélite que sabemos con certeza que falló por esa época fue el Sputnik 7, un intento de enviar una sonda de Venus, pero fue en febrero del mismo año. Como podemos ver por todas estas incongruencias, la teoría de la conspiración se desvanece poco a poco. Eso sería si no fuera por lo siguiente. En realidad algunas palabras de la traducción original sí son correctas y perfectamente reconocibles, pues lo he podido comprobar por mí mismo. A continuación les mostraré el ejemplo más claro en la grabación que he podido reconocer. Yo veo una llama. O yo veo fuego. En ruso se dice. Я вижу пламя. Ahora en la grabación puedes comprobar cómo lo pronuncia la voz de la mujer. Como pueden comprobar, efectivamente, lo dice. Esto en realidad no nos soluciona nada, en realidad nos trae aún más preguntas, la necesidad de explicar todos los inconvenientes si la traducción original era verídica, el cómo se recibió esa comunicación si se encontraba en la reentrada a la Tierra cuando la nave está rodeada de una bola de plasma caliente, aunque es posible recibir parte de las comunicaciones desde la Tierra, etc. Espero que saquen sus propias conclusiones. Este vídeo ha requerido de cierta investigación, así que gracias a todos los que lo aguanten hasta este punto. También pueden investigar por sí mismos si lo desean y decidir su postura. Gracias.